estamos caminando en estos domingos predicando sobre estos temas, la iglesia que Dios quiere. Es algo que entendimos que en un retiro de oración, y lo hemos hablado cada domingo, y queremos que usted lo sepa, quizás porque no se puede estar sobreinformado, entonces está bueno que lo repitamos varias veces. Hemos hablado de una iglesia amorosa e inclusiva, una iglesia adoradora y generosa, una iglesia capacitadora, promocionadora, transformadora, una iglesia apostólica, renovable, y hoy vamos a hablar de una iglesia influyente, comunicadora y evangelizadora. Por ahí queremos caminar, y permítame hablar de esto desde la perspectiva de unir las tres palabras y caminar sobre una frase. La frase sería, o mejor dicho, la definición sería una iglesia influyente, comunicadora, evangelizadora. Dios quiere una iglesia que influencie con la comunicación del evangelio. El estado de influencia, y pensar en esta palabrita, influencia, tiene ciertos matices. Hoy va a haber muchas gráficas, así que yo quiero que usted preste atención y espero ser lo más breve posible para que usted y yo podamos recibir como suelen ser la definición de los objetivos. Cuando un objetivo, según lo que nos han enseñado, es bueno, cuando es corto, claro y conciso, ¿verdad? Corto, claro y conciso, eso es un muy buen objetivo, y yo hoy quiero caminar en tratar de ser corto, claro y conciso para que usted y yo nos demos cuenta que Dios está muy interesado en una iglesia que influencie con la comunicación del evangelio. No hay otra institución, otra organización puede influenciar de alguna manera o de otra. Ahora solamente la iglesia tiene el poder sobrenatural de Dios para influenciar su entorno con la comunicación del evangelio. Así que prepárese, vamos a caminar en esta noche sobre esto. Quiero hacer 3 preguntas o caminar intentando responder 3 preguntas. Permítame definir influencia. La influencia es afectar de tal manera que se obtengan resultados de cambio en otro. Puede ser para bien o puede ser para mal. O sea, hay estados de influencia que efectúan cambios o modifican algo en el otro, en los otros, en la otra persona o en la otra cosa. Pero esa influencia puede ser para bien o también puede ser para mal. En el andar de los días seguro que usted conoce la frase, o alguna vez alguien le ha dicho, no me gusta con quién te estás juntando, ¿verdad? O a veces los papás miramos a nuestros hijos, no me gusta tu amiguito, ¿verdad? No me gusta tu amiguita. Nos parece, o la apreciación del asunto, más allá de que sea cierto o no, es que la influencia que te está llegando de esa persona no te está haciendo bien. No me gusta tu amiguito, no me gusta con quién estás. Pensando en esto de influencia y caminando en una iglesia que Dios quiere, justamente me quiero preguntar, ¿cómo es el verdadero efecto de la influencia? ¿De qué se trata esto de afectar al otro o a la otra o a la otra cosa de alguna u otra manera? Encontré en la Biblia un pasaje extraordinario acerca de Jesús definiendo lo que era el reino de Dios, y tiene mucho que ver con esto, con el desarrollo de la influencia. Mateo capítulo 13, versículo 33. Es Jesús hablándole a la audiencia que estaba en ese lugar y le dice lo siguiente: otra parábola les dijo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Un estado de influencia de la levadura para modificar el asunto de lo que en definitiva después va a ser la masa. Y por último podemos hablar de un pan. La levadura como tal son organismos vivos. No se termina de saber si son hongos o no, pero vamos a hablar de hongos, que curiosamente se comen ciertas azúcares de la harina en un estado de temperatura apropiada, y después yo honestamente no termino de definir, y la gente tampoco sabe si se trata de los provechitos de estos hongos o de las flatulencias, pero que largan gases, largan gases. Los tipitos se comen las azúcares y después empiezan a inflar el entorno.
Usted piense lo que quiera de acuerdo se empieza a inflar el asunto, ¿vio? Y resulta que a veces, cuando usted y yo comemos esos panes leudados o levadura, curiosamente se nos infla a nosotros también, ¿o no? ¿Verdad? O a mí solo que me pasa, a ver. Aleluya, vamos, somos unos cuantos, gloria a Dios. ¿Sí? Mire, la levadura tiene un efecto transformador y de influencia extraordinario. Ahí por ahí busqué rápidamente algunas fotitos sobre el tema. Así comienza, ¿verdad? Ahí así comienza el tema. Harina, bueno, ya llegamos a lo rico, faltaba el anterior, pero no importa, ahí está. Así continúa el tema, la cosa se va inflando y luego así queda rico y sabroso, ¿verdad? Un rico pan crocante para poder degustar. Vamos a la primera. Así como comienza, nada que ver la imagen de cómo comenzamos y cómo terminamos. El estado de influencia de la levadura produce un efecto transformador en la cosa que hace que cuando termina el proceso, usted y yo honestamente estamos comiendo eso. Por supuesto, procesado, tratado, leudado, cocinado. Pero eso. Pensar en influencia y pensar en esto de lo que Dios quiere como iglesia es entender que el reino de los cielos es semejante a un poco de levadura metido en unas medidas de harina que después de un proceso y un tiempo se leudó todo. Todo fue modificado, todo fue transformado, todo cambió su forma y su estado. El verdadero efecto, pensando en responder a la pregunta que le acabo de hacer, ¿cuál es el verdadero efecto de la influencia? El verdadero efecto de alguien que influencia o de la influencia es siempre desde adentro. Es imposible que usted y yo influenciemos de afuera. Hay que meterse en el asunto. La levadura no puede influenciar por sí sola la masa si no está dentro de la harina. Si la mujer del asunto de lo que Jesús contó no metía la levadura dentro de las 3 medidas de harina, entonces la harina nunca jamás iba a ser leudada. Las cosas comienzan a ser transformadas por la influencia desde adentro. Estamos viviendo tiempos donde nos estamos dando cuenta, gracias a Dios, pero hay muchos espacios en la sociedad que todavía no tienen verdaderos cristianos adentro. Con razón el asunto no está cambiado como debería. Hay que caminar y meterse mucho más en los temas de la política. No es diabólico, no es malo. Todo lo que es creado por Dios desde el aspecto inanimado es amoral. Usted y yo lo hacemos moral o inmoral. El dinero no es malo. Depende en las manos de quién es malo o es bueno. La política no es mala. Depende con qué convicciones se maneje el asunto. Puede ser utilizada para mal o puede ser utilizada para bien. Te necesito y necesitamos gente metida allí. El deporte tiene que ser leudado por verdaderos cristianos. Queremos ser una iglesia de influencia. Hay que aprender a meterse y a jugársela de verdad en lo deportivo también. Por supuesto que necesitas capacidades para el deporte, pero ¿por qué no creer que Dios en su gracia, siendo joven y en una carrera, puede proveerte la realidad de esto? De hecho, lo creo que así puede ser. La filosofía, el arte, la salud, la educación son espacios que necesitan ser leudados mucho más, porque el reino de los cielos es semejante a una mujer que puso una medida de levadura en la harina y el proceso comenzó hasta que todo fue leudado. Es imposible que usted y yo provoquemos algún cambio en algún lugar determinado y hablemos de influencia si usted no se mete adentro. El proceso jamás va a comenzar. El proceso de la influencia transformadora jamás va a comenzar si usted y yo no nos metemos dentro del asunto.
he escuchado. Puede o no usted estar de acuerdo conmigo, no es problema porque no sería un punto de discordia de este mensaje. Pero he charlado con algunos hermanos que todavía están, digo, escúchenme bien, hermanos en la fe, que todavía están metidos en el desarrollo de la iglesia oficial romana y no quieren irse de ahí. Porque ellos dicen, si alguien puede cambiar esto, lo tienen que cambiar de adentro. Si alguien tiene que trabajar para poder hacer que esta gente deje de ser idólatra, tiene que ser de adentro. Y hermanos en Cristo con los cuales usted y yo podemos charlar de muchos aspectos de la Biblia y por supuesto donde usted puede charlar con ellos sin necesariamente manipular la conversación y escuchar de parte de ellos que han aceptado a Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados, que esperan su segunda venida y que entienden perfectamente que la salvación es por gracia y nunca por obras. Pero siguen estando ahí porque han decidido intentar ser estrategas para transformar algo de eso. En segundo lugar, el verdadero efecto siempre es progresivo. El efecto transformador de la influencia de algo es progresivo. Usted acaba de ver, y cualquiera en nuestro hogar podemos ver cuando armamos alguna masa para pizza o para pan casero, que no es instantáneo. No es que usted agarra la harina, echó la levadura, revuelve un poco, plum, salió la pizza. Sino que lleva todo un tiempo y un proceso. Y me acuerdo viendo la que de verdad sabe del asunto, que es mi señora, trabajando intensamente a veces para hacer algunas prepisas para después frizarlas, para tener ahí en el archivo, ¿no? Y no me acuerdo si son 3 o 4 veces, pero ella pone todo en un bol. Y mete la harina, hace todo el bollito, lo deja ahí, lo cierra con el bol. Y no me acuerdo si son 3, ¡puf!, o 4. Pero es como que el aire, estos provechitos de los hongos, hacen que determinadamente el bol ¡puf!, se destape. No me acuerdo si son 3 o 4, pero son de esos, ¡puf!, y ya está. Listo, perfecto. Está para degasificarla y empezar a preparar la masa. Un proceso. Un proceso. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el deporte, desde la perspectiva ética y de desarrollo espiritual verdadero, genuino, dejar de lado la violencia, no va a ser cambiado de la noche a la mañana. Necesita cristianos fieles que se metan y caminen con integridad como la levadura para que en el tiempo oportuno y quizás después de 2 o 3, plop, el asunto esté listo. La política no se va a cambiar de la noche a la mañana, la televisión no se va a cambiar de la noche a la mañana, sino necesita que usted invierta su vida en hacer algo como la levadura para influenciar y para transformar eso. La verdadera influencia siempre camina en un proceso. A veces usted y yo recibimos una palabra profética directriz. Y como muchas veces la palabra profética no necesariamente tiene tiempo de cumplimiento, nos dejamos arrastrar por el entusiasmo de la palabra recibida y no estoy juzgando en lo más mínimo a los proféticos, sino simplemente digo lo que nos pasa a nosotros y creemos que esa palabra, como me dijeron que se cumple pronto, el pronto para mí son 3 días. Y el pronto para Dios, si sigo ese ejemplo, son 3000 años. Todo lleva un proceso. Todo lleva un proceso. Ese proceso requiere tiempo. Porque ¿sabe qué? Escuché, leí esta frase y me pareció extraordinaria. De lejos se impresiona, pero de cerca se influencia para cambios. A usted lo puede impresionar determinado predicador desde lo lejos, su estilo, su forma, pero la verdadera influencia de ese predicador va a estar cuando usted se sienta a tomar un café con él, charle y camine tiempo al lado de él para poder recibir las otras cosas que a veces desde acá arriba no se alcanzan a ver ni a transmitir. Entonces ahí así se desarrolla la influencia y ahí sí entran en el proceso de desarrollo. Curiosamente, en el desarrollo de la vida, aunque de lejos se impresiona y de cerca se influencia para cambios, la realidad es que hay que vivir al lado de la gente. Tenemos que estar metidos entre la gente. Tenemos que desarrollar un ministerio de un sentido de permanencia.
al lado de otro. Para poder influenciar tenemos que entender que en el proceso no es un toco y me voy, sino es un acompañamiento para la transformación. Un acompañamiento al necesitado no es simplemente venir, oro por vos, pego media vuelta y me olvido absolutamente de quién eras, sino es un desarrollo de acompañamiento en un sentido de permanencia a tu lado. Nadie o muy pocos son los que pueden llegar a abrir el corazón y contarte sus cosas más íntimas si vos no les garantizás un tiempo de estar a su lado. A veces puede ser que la gente venga y literalmente en términos un poco ordinarios te vomite todos sus problemas, porque no te conoce y te vas mañana. Probablemente se sintió impresionado, pero si queremos desarrollar influencia vas a tener que caminar más tiempo al lado de él. Entonces su corazón se va a abrir y vas a poder ver mucho más allá de lo que fue ese momento de descompostura almática que hizo que te dijera todo. Pablo y Silas, en un determinado momento, un pasaje extraordinario y muy conocido, fue la frase de Pablo extraordinaria: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Un sentido de permanencia. Un sentido de permanencia. Sigo caminando en esta pregunta que le hice: ¿cuál es el verdadero defecto de la influencia? Caminando por esto pienso y me desarrollo y camino en otro ejemplo. En otro ejemplo, por favor, Luis. El ejemplo que tiene que ver con un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 13. Le puse 17, pero es 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dios, en el proceso de transformación y de influencia que quiere que usted y yo desarrollemos, nos grafica a usted y a mí como la sal de la tierra. Permítame, mis hermanos, un segundito. Usted discúlpeme, pero acá me acaban de servir un churrasquito extraordinario. ¿Alcanza a sentir el olorcito o no? ¿Eh? ¿Hay hambre? Pero este es mío. Le falta un poquito de sal. Está bueno. Pero le voy a agregar un poquitito más. Caramba. Se me cayó el salero. La verdadera influencia que Dios quiere que usted y yo efectuemos en la gráfica de la sal. Si bien es cierto que la sal tiene la propiedad de dar sabor y de conservar de la putrefacción, no es que usted y yo 4 o 5 granitos al asunto. Porque 4 o 5 granutos es una especie de toco y me voy. Lo que Dios está muy interesado en que usted y yo nos derramemos. Sin limitaciones.
ya no solamente cayendo en un estado de influencia, sino transformando absolutamente toda la realidad de este entorno. Es Dios el que dice en un determinado momento: la gloria que me diste les he dado para que sean uno. Quiere decir que usted y yo tenemos la gloria de Cristo, y en el desarrollo de esto, de ser como sal derramada sobre aquello que es el mundo, que es la tierra, que tenemos que cuidar, que tenemos que proveer, que tenemos que dar sabor, que tenemos que preservar, es donde usted y yo tenemos que aprender a caminar, porque el verdadero efecto de la influencia siempre es por contacto, por relación. Ande entre la gente, camine entre la gente, hable con la gente, toque a la gente, ore por la gente, abrace a la gente, ríase con la gente, llore con la gente. Queremos ser la iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios quiere es una iglesia de influencia. Es una iglesia que aprende a derramarse sobre el asunto. Es una iglesia que entiende que en realidad el sabor más apropiado y la preservación única que hay en uno es a través de la obra que ya Cristo hizo en uno. Porque el efecto final de esta influencia no es simplemente darle un poquito de sabor al churrasco, sino es gobernar sobre toda la escena. Con razón el profeta Habacuc dijo: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Y no es una nube mágica que desciende sobre la tierra, sino que somos usted con la gloria de Dios, yo con la gloria de Dios, todos con la gloria de Dios, llenando la tierra y afectando a la gente que nos rodea para transformación del ambiente. Eso es influencia de verdad. Eso es influencia de verdad. Porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y vuelvo a insistir, no es una nube mágica, sino son personas llenas de la gloria de Dios que van y dando el conocimiento de esa gloria al mundo que los rodea. Aleluya. Aleluya. Luis, ¿me traes un palillo, por favor? Bueno, hilo dental para ser un poquito más educado. Segunda pregunta. ¿Cuál es la sustancia que influencia y transforma? ¿Cuál es? Hablamos gráficamente de la levadura, hablamos gráficamente de la sal. ¿Cuál es? Lo que usted y yo tenemos que comunicar. Y que no hay nadie en el mundo que tenga esa misión de comunicar ese evangelio, el evangelio de Jesucristo. Nadie en el mundo que no sea un verdadero hijo de Dios tiene la responsabilidad y el privilegio de comunicar y de proclamar el evangelio de Jesucristo. Porque la realidad, sustancia de influencia y transformadora, no es la autoestima. No son cursos de autoestima que te levantan el ánimo por un tiempo y te dicen: bueno, dale, vos podés, sí, vos podés, no, buscá lo grosso que sos, lo que hay adentro tuyo. No. Puede ayudarnos en algún momento, pero no necesariamente es el ente transformador. El ente transformador tampoco es, aunque está bien que lo hagamos y caminemos, y no, entiéndame, no estoy oponiéndome a eso, sino simplemente digo lo que de verdad es la sustancia. No es caminar en los valores, no, hay que recuperar el valor de la amistad, no, hay que recuperar. Todo eso está muy bien, pero no alcanza para hacer transformación. Porque hay un mensaje que la iglesia tiene y que nadie más tiene, y es el mensaje del evangelio de Jesucristo, que ese sí de verdad transforma y cambia vidas. El mensaje transformador, la influencia, la sustancia de la influencia, no es tampoco ideologías humanas, sino solo la realidad de que Cristo te salva. Aleluya. Hagamos todo lo otro, pero jamás de los jamases descuidemos proclamar, comunicar el evangelio transformador de Jesucristo a las personas. Jamás. Puede ser que usemos estos aspectos como anzuelos o como carnadas en un anzuelo, y está bien, pero nunca jamás va a haber una sociedad transformada si no hay una predicación honesta, si no hay una comunicación honesta, genuina, del verdadero evangelio transformador de Jesucristo,
que enseña y que dice básicamente que usted y yo somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Un evangelio de Jesucristo que de verdad nos enseña de que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, por más que nos hablen de autoayuda, por más que nos hablen de valores, por más que nos den unos discursos extraordinarios de ideologías humanas, nunca jamás vamos a poder ser de verdad transformados. Un evangelio que dice que si usted y yo no aceptamos por la fe de que Jesucristo murió en la cruz y lo hizo por mí, jamás seremos transformados. Una iglesia influyente que comunica el evangelio, una iglesia que influye comunicando el evangelio. ¿Cuál es la sustancia? El evangelio transformador y extraordinario de la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor suyo. Y se lo repito simplemente para que no se le olvide. El evangelio de Jesucristo requiere que usted y yo reconozcamos que somos pecadores, arrepentirnos de esos pecados y aceptarlo a Él como el único y suficiente Señor y Salvador por la fe. Si no, no hay transformación. Si no, nadie o las personas no van a ser transformadas. No van a ser influenciadas. Y la última de las preguntas. Vamos bien. Yo que le dije corto, claro y conciso. ¿Cómo se hace efectiva la influencia? ¿Cómo? Comunicando. No es muy difícil, ¿eh? Es comunicando. Es abrir la boca o expresar de alguna manera la realidad transformadora y la influencia sobrenatural que te transformó a vos del Evangelio de Jesucristo. Es comunicarle a la gente que si no se arrepienten de sus pecados, van camino a una condenación eterna. Es comunicarle a la gente que el único que los puede rescatar de todo eso es Jesucristo. Es comunicarle a la gente de que solo Jesucristo los puede salvar. Así es como se hace efectiva la influencia de la iglesia que Dios quiere. Así. Mire, caminé así muy rápidamente, usted lo puede hacer más tranquilo en su casa. En Hechos capítulo 2, Pedro se puso a comunicar el evangelio y se convirtieron 3.000 personas. En Hechos capítulo 10, Pedro se puso a comunicar el evangelio en una casa de un impío, de un gentil, de alguien que ni siquiera era del pueblo de Israel, y se convirtieron todos sus amigos y toda su familia a Jesucristo. En Hechos 16, Pablo se puso a comunicar el evangelio y se convirtió una mujer adinerada llamada Lidia y el carcelero de Filipos y toda su familia. Claro, con razón la influencia funciona. En Tesalónica hubo un lío bárbaro en Hechos 17 porque Pablo se puso a predicar el evangelio y discutía con la gente y lo trataron de todo y lo querían echar y se armó un lío bárbaro, un revuelo enorme se armó en Tesalónica a tal punto que la gente decía, estos que trastornan el mundo vinieron también acá. Porque estaban comunicando el evangelio. ¿Alguna vez escucharemos de algún vecino o alguien que te diga, me tenés podrido? Anda a trastornar a otro. En Hechos 19 se armó un tole bárbaro en Éfeso, porque Pablo compartió, predicó, habló del evangelio en el poder del Espíritu y se armó un lío bárbaro. Porque era una iglesia que influenciaba comunicando el evangelio. ¿No queda más? Algunos pueden haber visto que andaban unos mozos por ahí dando vueltas. Por allá atrás también, ¿no? Los de atrás no los vi. Atendiendo y trayendo sanguchitos de miga, ¿lo vio? ¿Cuántos lo vieron? ¿A cuántos les dio bronca que no le den?
Ah, vamos, todavía son sinceros. ¿A cuánto le dio bronca que yo no le convide un cachitito del churrasco? Bueno, perdóneme, hermano, fue sin querer, era una ilustración. Porque a veces usted y yo, en la familiaridad del asunto, nos vivimos comunicando el Evangelio entre nosotros. Y nos damos de comer entre nosotros. Y siempre lo mismo, ¿eh? Porque en este proyecto llamado Pueblo Nuevo, existe algo que entendimos que sí Dios quiere, que es un sistema de barcas. Y a veces la barca parece no entender el principio de la proclamación o de la comunicación del Evangelio para ser influyentes. Y permítanme decirle, por favor, no se me ofenda, porque simplemente capaz en su barca no pasa, pero en algunas que yo sé sí. Les encanta sentarse a comer y a disfrutar la linda amistad que tienen, pero poco abren el juego para darle sanguchito a los que están por otro lado. Poca gaseosa llevan a los que están afuera, a los que están perdidos, a los que tienen tanta necesidad del asunto. Porque se comunica el Evangelio siempre con los mismos. Porque siempre le das al mismo el sanguchito de miga y siempre él te convida y siempre tomás la gaseosa con él, pero nunca salen a hablarle a Cristo, de Cristo a otros. Cientos que hay por allí. Si no me equivoco y si las directivas se cumplieron, hubo 10 personas nomás que comieron sanguchitos y tomaron gaseosa. Y si no me equivoco andaremos merodeando, por supuesto, arriba de las 600 personas. Epa, ¿qué pasó? ¿Las otras 590? ¿Qué pasó? Porque la comunicación del Evangelio, porque la influencia de una iglesia que Dios quiere, comunicadora y evangelizadora, requiere que usted y yo cambiemos nuestro chip de aquí arriba y de aquí el corazón. Porque yo entiendo perfectamente que desde el aspecto almático, y yo también lo sufro con usted, no es lindo una multiplicación. Porque nos tenemos que separar, ¿viste? Al final, a este pastor que nos hincha para que nos multipliquemos. Perdón, mi hermano, mi hermana, están comiendo sanguchito y Coca-Cola ustedes solitos. Perdónenme. La iglesia influyente y comunicadora del Evangelio que Dios quiere es una iglesia que entiende que está mucho por sobre mis afectos está la misión. No hablo de los afectos familiares, cosa que velamos para que vos cuides y atiendas seriamente tu familia antes que actividades de la iglesia, teniendo a Dios, por supuesto, en primer lugar. Pero honestamente, si pensamos en la misión, tenés que estar desesperado y desesperada para que Dios multiplique la barca tuya lo antes posible. Pero no porque dejes de amar a esa persona que estuvo acompañándote con vos, sino porque Dios ama la misión de que otros también se conviertan. Dios ama que vos abras en términos futbolísticos el juego y compartas tus sanguchitos y compartas tu Coca-Cola o tu gaseosa con otros que quizás estén muchísimo más necesitados que los que están contigo en tu barca. Termino con esto. El Señor Jesucristo, al cerrar el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, dejó establecida una ordenanza para su iglesia, o sea, para usted y para mí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos cosas nos pasan a usted y a mí cuando empezamos a no compartir nuestros sanguchitos. Primero, nos falta la confianza de saber que Jesús tiene toda potestad. Por eso no vamos.
Acá, en Patota, somos todos guapos y malos y echamos a los demonios a patada y todo lo demás. El tema es que los demonios nos esperan acá a la vuelta de la esquina. Y te agarran, vos te hacías el guapo cuando estabas con todos los otros y ahora, dale. Y ahí ya se nos acaba la fe y ya no terminamos de entender el principio bíblico de fe de que toda potestad me es dada, dijo Jesús. Todo poder, toda autoridad, todo gobierno le fue dado. Por eso a veces nos vamos, porque no lo terminamos de creer. Usted ponga la excusa que quiera, pero bíblicamente es así, porque si usted y yo entendiéramos que toda potestad es dada, entonces vamos y punto. Y en segundo lugar, nos cuesta creer que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la cosa se nos pone complicada, ahí este versículo nos viene barro. No, Señor, pues vos estás conmigo, ¿verdad? Pero cuando tenemos que ir a predicar, y qué sé yo, capaz, y si me rechaza. Porque la realidad de una iglesia influyente que comunica el Evangelio está basada fundamentalmente sobre la realidad de que Jesucristo tiene toda la autoridad y toda la potestad sobre el asunto. Y en segundo lugar, en la realidad de que Jesucristo nunca, jamás te deja abandonado. Tu tarea y la mía es ir, es comunicar y es enseñar. Y por supuesto bautizar. Esa es tu tarea. Ahora Él deja ver que tiene todo poder cuando vos predicás el Evangelio y aunque te rechacen, venís a la semana que viene y capaz lo encontraste en otra situación y el tipo se convierte. O la persona se convierte. ¿Y sabe qué pasa? Aunque a usted y a mí nos pueda parecer algo folclórico, ya se convirtió. No hay un milagro más extraordinario que Dios pueda hacer que hacer nacer de nuevo una persona. Es mucho más que sanarla del cáncer más terminal, es mucho más que resucitar un muerto, es mucho más que todo eso que a usted y a mí nos puede llegar a impresionar. Ahora, cuando alguien decide arrepentirse de sus pecados y rendirse a Jesucristo, y ahí se produce un nuevo nacimiento, ese es uno de los milagros, o el milagro más extraordinario que Dios puede hacer en la vida de una persona. A veces su comportamiento y el mío, y ya acá de verdad sí termino, es como si viéramos a multitudes caminando hacia un precipicio del cual sabemos nosotros que está allí adelante y no somos capaces de intentar pararlos para que busquen otra alternativa, porque el fin de ese lugar realmente es de muerte. Es como si de repente la pasamos tan bien entre nosotros que por ahí compartirle a otro, comunicarle el Evangelio a otro, viste, me llevo al laburo porque tengo que ir a visitarlo, me va a llamar por teléfono, no va a entender esto, tengo que orar. Yo quería nada más darle un toquecito de sabor, yo le oro y me voy. No me quiero meter adentro para poder ser como la levadura. Tampoco me interesa demasiado derramarme. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted y yo no cumplimos este mandato soberano de Jesucristo, de ser una iglesia que influencie comunicando el Evangelio, usted y yo como sal nos hacemos insípidos. ¿Y sabe qué dice el versículo? Que no servimos para nada. Solamente para que nos tiren en la calle, como se hacía en la antigüedad, ni siquiera en el basurero, como para decir, bueno, vamos a tratar de cuidar un poco el basurero para que no haya tantos olores, mandémosle un poco de sal. No, en la calle, para que los transeúntes te pisoteen. Me pregunto, bajo ese principio, ¿será que alguna vez nos sentimos pisoteados? ¿Será que las veces que nos sentimos pisoteados, me pregunto, ¿será que nos hemos transformado en personas insípidas? ¿Será que como sal no estamos brindando el sabor que Dios quiere brindarle a la sociedad? ¿Será que como sal no estamos caminando en ese estado de derramarnos para cubrir, transformar la realidad de los otros y por eso nos sentimos o los demonios nos pisotean? ¿Será que estamos como tirados en el camino
del desarrollo de la vida espiritual y los demonios transitando por allí permanentemente pisotean tu economía, pisotean tu familia, pisotean tu matrimonio. ¿Será? Es una pregunta que quizás no necesariamente tenga una respuesta, pero es una muy buena reflexión. Aleluya. Músicos, pueden ir subiendo. Mi hermano, mi hermana, póngase en pie, por favor. Quiero hacer dos cosas para ya terminar este domingo. La primera es quiero tomarme un tiempo para orar por usted. Pero la segunda, cuando termine de orar, quiero invitar a todos los que se han bautizado a que vengan aquí adelante, pero después de orar, para que todos aquellos que quieran le den un beso, un saludo, un abrazo. Y por supuesto a los que ingresaron por testimonio también. Que vengan aquí adelante para orar, para que los abracemos. Cierre sus ojos. Aguánteme un segundito, por favor. Si se tiene que ir, váyase callado. Por favor. Pero aguánteme un segundito porque hoy es un día donde se tiene que definir cosas en usted. Por supuesto, en mí también. Y es si de verdad usted quiere ser una iglesia influyente y comunicadora del Evangelio. Porque por ahí vamos a caminar. Y para eso vamos. Una iglesia que esté metida en todos los lugares posibles y desde adentro intentar leudar la masa. Una iglesia que no simplemente haga un toque y me voy, sino que a través de usted y de tantos otros pueda derramarse como la sal para afectar y transformar el entorno de la escuela, de la universidad, del trabajo, de la fábrica, de la familia, donde vos estés, del barrio, donde vos estés. Una iglesia que en el nombre de Jesús de Nazaret haga o te ayude a que vos nunca más te calles la necesaria comunicación del Evangelio. Una iglesia que influya en la comunicación del Evangelio de la cual vos, usted y yo somos parte, donde nada ni nadie los pisotee porque hay mucha sal, hay mucho sabor para dar. Una iglesia que de verdad en la comunicación del Evangelio no se calle, sino que lo hable y lo hable y lo hable. Y estoy seguro, porque la palabra lo muestra, ese hablar y esa comunicación va a ir acompañada y respaldada por el poder del Espíritu con cosas muy importantes que van a suceder. Pero esas cosas no son las más importantes. Ese es el marketing del reino. Lo más importante es que la gente produzca, o que Dios produzca en la gente, el nuevo nacimiento. No te nubles por los prodigios y milagros que Dios va a estar acompañándote. Porque el principio no son que los prodigios y milagros, no son eso, sino es la comunicación del Evangelio, que es lo que de verdad transforma e influye la vida de la gente. Aleluya. Aleluya. Mire, yo sé que hay muchos que ya están comprometidísimos con esto, pero sé que hay otros que honestamente no. Honestamente no. Y no quiero que te avergüences en lo más mínimo. Simplemente yo te pido que ahí, justo donde estás, como sé que el Espíritu Santo ha estado y está aún gobernando este lugar, vos le digas: Espíritu Santo, contá conmigo. Cerrá tus ojos, por favor. Cerrá tus ojos, por favor. No quiero en lo más mínimo que sí, yo quiero que usted abrace el desafío. Perdóname, Señor. Perdona. Yo quiero que en el nombre de Jesús usted enfrente la realidad de que quizás se le ha pasado gente por alrededor y usted, en vez de hablarle de Cristo, hasta la maltrató. Yo quiero que usted cambie su actitud. Yo quiero que usted sea de influencia, pero para bien, no para mal. Y si por alguna razón sigue teniendo contacto con esa persona, es un muy buen tiempo para ir a pedirle perdón y aprovechar la oportunidad para hablarle de Cristo. Y háblele de esta reunión y de lo que recibió hoy. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero que usted, ahí donde está, si hoy decide ser de aquellos que influencien comunicando el Evangelio intensamente,
usted le diga a Jesucristo, le diga al Espíritu Santo, contá conmigo. Estamos todos con los ojos cerrados, a usted, a vos. Si vos decís hoy, Señor, yo soy de aquellos que de verdad acepto el desafío de influenciar comunicando el Evangelio, ahí donde está usted levante su mano. Levante su mano y diga, Señor, yo soy uno, contá conmigo. Levante su mano, levante su mano, levante su mano. Si usted hoy le dice, Señor, contá conmigo. ¿Y sabe qué? Porque recién mientras que estaba diciéndole algo, el Espíritu Santo me retó. Le tengo que ser honesto. Si le da vergüenza, levante las dos manos. Porque usted y yo tenemos que enfrentar las vergüenzas de nuestras tonteras para poder ser libre de aquellas cosas. Porque Jesucristo no se avergonzó, sino que murió colgadito de un madero bien arriba, en un monte, por amor a usted y por amor a mí. Si usted siente vergüenza, decir, Señor, ¿cómo pude hacer lo que hice? Levante las dos manos, no una, las dos. Diga, Señor, yo soy uno. Venza ese estado de vergüenza. Aleluya. Si usted dice, Señor, contá conmigo, Espíritu Santo, contá conmigo, levante una de sus manos al cielo, déjeme orar en esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos con nuestras manos en alto, porque necesitamos de ti, Señor, y porque entendiendo tu compromiso para con nosotros, habiéndonos transformado, habiéndonos leudado, habiéndonos dado sabor y preservación, habiéndonos dado tu presencia, tu persona, habiéndonos dado tu gloria, Señor, aquí estamos en esta noche para ser parte de una iglesia influenciadora que comunique el Evangelio, para ser parte de una iglesia que de verdad trastorne este mundo, para ser parte de una iglesia de los que otros van a decir, uy, estos ya nos tienen cansados, los que trastornan Bahía Blanca, ahora están llegando acá, los que trastornaron Bahía Blanca, ahora están llegando a esta ciudad, los que produjeron un cambio en la ciudad de Bahía Blanca están viniendo a la nuestra. Señor, aquí estamos en el nombre poderoso de Jesús, con nuestras manos en alto, rendidos a ti y diciéndote, Espíritu Santo, contá conmigo. Espíritu Santo, contá conmigo. Espíritu Santo, contá conmigo. A partir de hoy quiero ser un hombre y una mujer de influencia al comunicar tu evangelio. Una iglesia que de verdad transforme, una iglesia, parte de una iglesia que se meta en todos los lugares donde vos nos hayas llamado para transformarlos, para leudarlos contigo, Señor, para ser como la sal derramada, para que en el nombre de Jesús de Nazaret cumplamos tu mandato, creyendo plenamente de que toda potestad te es dada en los cielos y la tierra, y de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una iglesia, hombres y mujeres, hijos tuyos, que no van a dejar ser insípidos, no van a perder la función de la sal, porque no van a dejarse pisotear por nada ni nadie, sino que van a proclamar y van a influir comunicando tu evangelio a cuanta persona vos les presentes. Señor, aquí estamos, contá con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.